Hola, ¿cómo les va? Damos comienzo a la primera clase de la materia Comunicación 1 y tenemos que ver, me traje aquí el machete que me va a acompañar durante toda la clase. El siglo XIX, nuestra primera unidad, al menos en una de sus dos facetas que hemos visto la clase pasada, ¿no? En este caso vamos a guiarnos, digamos, por esa especie de optimismo tecnológico y biologicista que se constituyó en la impronta, o por lo menos de esta faz del siglo XIX. Y vamos a hacer entonces un recorrido por algunos acontecimientos y autores que han ido delineando las narrativas de este siglo y que han tenido, por supuesto, una enorme repercusión y que tornan relativa, digamos, mi arbitrariedad, ¿no? Los autores que veremos aquí han sido autores cuyo pensamiento y cuya obra han tenido un enorme influjo en este siglo y hasta el siglo XXI sin ninguna duda. En primer lugar, tendríamos que comenzar diciendo que las ciencias sociales han emergido justamente en este siglo, ¿no? O sea, las ciencias que pensaron lo social, muy especialmente esa que hoy conocemos como sociología. Ahora bien, lo que sí nos interesa a nosotros, tanto para pensar la sociedad, la cultura, la política o la comunicación, es el modo en que todas estas ciencias han abordado lo social, ¿eh? Cómo ha sido pensada la sociedad, las relaciones humanas. Y la conclusión a la que inmediatamente llegamos es que la idea de organismo social ha impregnado claramente todo el pensamiento de este siglo y se ha convertido en la impronta de las ciencias sociales emergentes justamente en este siglo. La sociedad ha sido pensada como un organismo vivo. Ha tomado conceptos de la biología fundamentalmente y de la anatomía, muy especialmente para pensar lo social. Acá nos encontramos ante el primer problema, que podríamos hacerlo extensivo seguramente hasta el siglo XXI, ¿no? Cómo pensar lo social como si una sociedad se redujera a un organismo biológico. Más allá de que esto hasta en lo inmediato nos pueda resultar contradictorio o chocante, sin embargo, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, y en parte, ya vamos a ver en algunas otras clases en el siglo XXI, esta huella de la sociología biologicista continúa teniendo un impacto muy importante. Pero comencemos con algunos autores y acontecimientos que ya desde el siglo XVIII, ¿no?, vienen marcando una guía para este tipo de narraciones y que seguramente han hecho eclosión en el siglo XIX. Por ejemplo, el pensamiento de la llamada fisiocracia, ¿no? Si tuviéramos que analizar la idea de fisiocracia, y bueno, sería algo así como el gobierno de la tierra o el gobierno de la naturaleza. Lo cierto es que la fisiocracia fue una de las primeras teorías económicas, y fue una de las primeras ciencias sociales que pensó la sociedad como un organismo. En este caso, si se quiere, y más específicamente a través de uno de sus más ilustres integrantes, François Quesnay, que era médico además, ¿no? A partir del aparato circulatorio, o sea, la economía de una sociedad se pensó tomando como modelo la circulación de la sangre, ¿no? En ese modelo o en ese esquema que probablemente alguno de ustedes recuerde, aunque no es lo nuestro, no es el objeto de estudio de ninguno de nosotros y nosotras, pero quizás el aparato circulatorio, ¿no?, con la llegada de la sangre carboxigenada y la salida de la sangre oxigenada, ese esquemita en los colores rojo y azul, probablemente nos suene. Bueno, de ese modo, Quesnay pensó la economía, una economía que todavía estaba muy apegada a la producción agrícola, ¿no? Por eso la idea de fisiocracia.
pero producto de este pensamiento fisiócrata, liberal, de aquí surge la idea del laissez-faire, laissez-faire, laissez-passer, con disculpas de mi pronunciación francesa, significan, es el capitalismo en estado puro, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? El capitalismo que no tiene, o por lo menos que no debe tener ningún obstáculo, ninguna intervención que impida el vértigo de ese flujo mercantil. Los fisiócratas, de alguna manera, ya desde el siglo XVIII vienen marcando un camino desde sus estudios de la teoría económica, le vienen marcando la cancha, digamos, a las ciencias sociales. También del siglo XVIII es la obra de un brillante economista llamado Adam Smith, ¿no? Que ha teorizado justamente con esta idea del libre cambio, y de él son otras dos grandes ideas, digo grandes, pongámosles comillas, digo grandes en el sentido del influjo que han tenido hasta el siglo XXI. ¿no? Una de ellas es la de la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo, efectivamente, Smith pensaba que una sociedad es tanto más, por lo menos su producción y circulación económica son tanto más eficientes en tanto y en cuanto una sociedad divide el trabajo entre sus habitantes. Pero aún más gravitante, algunos se ocuparán de tales actividades, otros de otras, bueno, etcétera, etcétera, y de esta manera la total complejidad de la economía se va equilibrando, armonizando. Pero la idea que más nos ha impactado, de alguna manera, de Adam Smith, es la idea de la mano invisible. ¿Qué quiere decir la mano invisible? ¿A qué llama Smith la mano invisible? Bueno, Smith dice que si cada uno de nosotros, digamos, le da rienda suelta a sus egoísmos, a sus deseos, sus apetitos de consumo, de riqueza, de lucro, etcétera, etcétera, luego una especie de mano invisible, le hace el mercado, casi así como por arte de magia, va a ocuparse de equilibrar esos egoísmos individuales y tornará, digamos, esa ambición desmedida de cada uno de los egoísmos en algo bastante más equilibrado, ¿no? Digamos, el mercado aparece por primera vez como el gran equilibrador de las acciones individuales, la mano invisible del mercado. Otra de las... Nos vamos acercando a nuestro siglo. Recordemos que la gran obra de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, creo que ha sido publicada en el año 1776, para que nos ubiquemos en el último cuarto del siglo XVIII. Pero todas estas ideas influyeron enormemente en muchísimas disciplinas, ¿no? Pero hasta en el armado en el diseño de las ciudades del siglo XIX y XX, muy especialmente en el siglo XIX. Fíjense que cuando pensamos en la infraestructura urbana, aún hoy seguimos hablando en términos del organismo biológico, ¿no? Las calles aparecen como arterias, las plazas aparecen como pulmones. Se habla del flujo, de la circulación, del corte, de la obstrucción, ¿no? Son todos términos tomados de la biología y mecánicamente trasplantados a, en este caso, el diseño de la infraestructura urbana. Hay un actor actual llamado Richard Sennett que trabaja muy bien, digamos, todas estas analogías, ¿no? Que en el siglo XIX y antes también, pero repetimos, hacen eclosión efectivamente en este siglo que nos ha tocado estudiar, estas, analogías entre el pensamiento biologicista y, en este caso, el diseño urbano. Difícil no aludir a lo que hemos visto, acabamos de mencionar dos grandes teorías de lo que podríamos pensar como el liberalismo económico, ¿no? La del laissez-faire, la fisiocracia, y la de
La mano invisible del mercado, Adam Smith. Al menos conceptos que van contribuyendo a una narrativa, ¿no? Pero también hubo algo así como una especie de liberalismo político, vamos a llamarlo de ese modo, que se ha valido también de algunos conceptos de la naturaleza o del derecho natural, ¿no? Y también lo ha convertido, lo ha trabajado en términos de la teoría política, para decirlo más, con mayor claridad. El liberalismo ha pensado la libertad ya como una especie de derecho natural, o sea, somos libres por naturaleza y en tanto y en cuanto nos pensamos como libres si somos capaces o si podemos o si se nos permite satisfacer nuestros deseos y apetitos sin ningún obstáculo. Nacemos libres efectivamente y entonces nada debiera interponerse en nuestro camino libertario. Hay otros liberales que han pensado la libertad no tanto como una libertad natural, sino como una libertad racional. Somos tanto más libres en tanto y en cuanto integramos un orden racional, obviamente, en el que podemos ejercer libremente nuestra libertad, para decirlo de un modo redundante. Sin embargo, fíjense, si tuviéramos que enumerar de algún modo a los más grandes representantes, o sea, a los indiscutidos representantes, emblema del liberalismo político, por ejemplo, se me ocurre el inglés, escocés creo, John Locke, un autor destacadísimo, o John Stuart Mill, o George Washington, ¿no? El padre de la nación americana, o James Madison, ¿no? También norteamericano, o Thomas Jefferson. Todos estos autores, ingleses y norteamericanos, que nadie dudaría en considerar los padres del liberalismo político. Sin embargo, todos ellos, a partir de atajos políticos, filosóficos y narrativas de un orden no empírico, vamos a llamarlo así, justificaron la esclavitud de su tiempo. No solo justificaron la esclavitud a partir de una supuesta idea de debilidad y fortaleza de unos pueblos respecto de otros, ¿no? Donde obviamente el pensamiento de Occidente siempre se termina imponiendo por sobre los pueblos inferiores. Pero además todos ellos fueron propietarios de esclavos. Algo que es necesario tener en cuenta para luego retomar esto que puede aparecer como paradojal, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que los máximos emblemas de la tradición liberal justifiquen, y lo han hecho largamente, no solo justifiquen la esclavitud, sino que además sean ellos mismos propietarios de esclavos? Por cierto, las teorías del liberalismo político también han nutrido notablemente este esquema de pensamiento que estamos comenzando a abordar nosotros. A ver, esperen que vuelvo un poquito más atrás. Estábamos aquí entonces en el liberalismo político. Otro de los autores que han marcado, estoy haciendo un recorrido justamente por aquellos que más han puesto el énfasis, ¿no?, en pensar la sociedad como organismo, en trasladar mecánicamente la biología a lo social. Uno de ellos fue un francés, el conde de Saint-Simon. Saint-Simon, que pensó, que quiso construir una especie de fisiología social, de ese modo la llamó, ¿no? Una fisiología, un término tomado del estudio y el análisis de los organismos vivos, trasladado a lo social. Saint-Simon, una especie de, imaginaba una
una sociedad estructurada a partir del progreso y el desarrollo de la técnica, ¿no? Algunos inclusive hablan de él como uno de los primeros utopistas, porque imaginaban que luego, en el futuro, ¿no? Esa sociedad que estaba emergiendo, que era nada más ni nada menos que la sociedad industrial, a través de un incesante y lineal progreso de la técnica, obviamente nos llevaría a una especie de mundo reconciliado, ¿no? Donde se diluirían los conflictos, los antagonismos y otros, etcétera. Pero bueno, siempre a partir de esta idea y utilizando toda la tipología de las ciencias naturales. El naturalista inglés Herbert Spencer, también, sí, ya estamos obviamente en el siglo XIX, hablaba explícitamente de una sociedad orgánica en tanto sociedad coherente e integrada, ¿no? Esa sociedad orgánica tenía que contar con un aparato distribuidor, ¿no? Pensándolo también, obviamente, en términos biológicos, las rutas, las calles, los canales, los accesos, y un aparato regulador. ¿Cuál era el modelo para Spencer del aparato regulador? Ni más ni menos que el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, ¿no? O sea, el punto de partida de este modelo era algo así como un cerebro capaz de emitir órdenes hacia todas las periferias. Entonces, regulación y distribución de los flujos comerciales, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, copiadas de un modelo orgánico. Otro francés, Auguste Comte, considerado el padre de la sociología, en realidad, pero fíjense, Comte, a esa ciencia que tiempo después, solo tiempo después, dimos en llamar sociología, la llamó física social. Siempre las ciencias físico-matemáticas, las ciencias biológicas, siempre operando como el modelo para pensar lo social. A Comte también se lo conoce como el inventor del positivismo, porque también, igual que Saint-Simon, él tenía una idea de la sociedad pensada a partir de la idea de un progreso civilizatorio, y él entendía que todas las sociedades, necesariamente para poder llegar a lo que era el estadio positivo, habían atravesado otros estadios inferiores, ¿no? Que habían estado fundados, o bien en principio en la teología y luego en la racionalidad o en la filosofía, para llegar, tercer estadio, a la era positiva, que es la era de la ciencia, que coincide obviamente con la era industrial, donde lo que se terminan imponiendo son el cálculo, la racionalidad y la utilidad. O sea, Augusto Comte, el padre del positivismo y de la sociología, copiando mecánicamente el modelo organicista de lo social. Otro personaje ineludible de este tiempo, aunque ahí vamos a tener que hacer una salvedad, es Charles Darwin. Darwin, un naturalista inglés que estuvo abocado muy especialmente al estudio de la evolución biológica de las especies. Pero claro, Darwin utilizó en su estudio evolutivo, utilizó algunos conceptos que luego fueron trasladados también de un modo mecánico para pensar lo social, que son los conceptos de la lucha por la vida y el de, perdón que no me quiero perder, y supervivencia del más apto. Lucha por la existencia, supervivencia del más apto, selección natural. Estas ideas, obviamente, que Darwin había pensado para tratar de entender de qué manera solo sobrevivían las especies que habían logrado adaptarse a su medio, mientras que obviamente las que no se adaptaban quedaban en el camino. Pero siempre para pensar la biología, Darwin jamás
se interesó, por lo menos en términos académicos, por la cuestión social, política, ni muchísimo menos. Ahora bien, basados en los trabajos de Darwin, existieron los autodenominados darwinistas sociales. ¿Y qué decían los darwinistas sociales? ¿O cómo leían los aportes de Darwin a la biología? Los leían del siguiente modo. Efectivamente, si había organismos que se adaptaban mejor al medio y que sobrevivían, inmediatamente esos organismos eran leídos como los fuertes. Los fuertes que en esta lucha por la existencia se imponían por sobre los débiles, ¿no? Por lo tanto, deducimos inmediatamente pueblos superiores, fuertes, por un lado; por otro lado, pueblos débiles, inadaptados, perezosos. E inmediatamente, por lo tanto, la justificación de los abusos de unos respecto de otros. La conquista, la colonización, la asimilación, el tutelaje e incluso el exterminio de unos pueblos sobre otros. ¿Cómo quedaba justificado, digamos, racialmente, podríamos decir, este abuso de unos sobre otros a partir de las teorías que Darwin había pensado para la biología? Por lo tanto, los darwinistas sociales hicieron un aporte absoluta y lamentablemente sustancial para el siglo XIX. Hay un geógrafo alemán llamado Friedrich Ratzel. Siempre estamos hablando de contemporáneos, ¿no? Estamos hablando de una narrativa que se fue organizando de un modo muy complejo y que fue tomando seguramente elementos de todos esos aportes, muy especialmente europeos y norteamericanos. Es el primero en pensar una relación orgánica entre el Estado y el territorio, ¿no? La geopolítica, para decirlo de otro modo. Es quizás el primer geopolítico. Pero ¿cuál es el concepto fundamental que inaugura Ratzel? Es el de espacio vital. El espacio vital que un territorio, o que mejor dicho, que los habitantes de un territorio necesitan para poder satisfacer sus necesidades vitales. No es para nada casual que la idea del espacio vital haya sido uno de los caballitos de batalla de Hitler para justificar el expansionismo alemán. Tiempos entonces de gestión de las multitudes. Si ustedes quieren, gestión suena bastante diplomático, ¿no? Control de las multitudes. ¿Cómo controlamos a las multitudes? ¿Cómo controlamos a las masas? Y entonces comienzan a surgir, ¿no? Muchísimas, en realidad, teorías respecto de las conductas de las masas, ¿no? Siempre tratando de pensar cómo controlarlas, ¿no? Nunca ponderando ninguna de las actitudes de los pueblos o los modos en que los pueblos se organizan en pos de su liberación, bueno, etcétera, etcétera. Sino justamente como una estrategia de qué manera entonces, si analizamos la masa, podríamos pensar estrategias de control social. Uno de los grandes, nuevamente digo, entre comillas, pensadores fue Adolf Quetelet, ¿no? Que decía, Quetelet había pensado dispositivos, cómo crear dispositivos que le permitieran producir una especie de ordenamiento de lo social a partir de las técnicas de la mensura, de la medición de lo social. O sea, la creación de algo así como de una matriz, algo así como el hombre medio, lo normal, podríamos decir, a partir del cual se generan las patologías, los desvíos, etcétera, etcétera. Si tenemos un hombre normal, entonces eso nos permitirá analizar la anormalidad. Siempre, repito, nunca está de más, pensando a la masa como una amenaza, ¿no? Si la masa es una amenaza, tenemos que ir pensando técnicas de control social
Y las estrategias de normalización, que tiempo después van a ser brillantemente analizadas por Foucault, eran las que preocupaban a estos pensadores del siglo XIX. Nacen con esta impronta las ciencias criminales, ¿no?, que estaban basadas en índices y nomenclaturas que medían perfiles, actitudes, rasgos de la fisiología humana, rasgos de la personalidad. Y uno de los tantos, personajes destacados en este pensamiento de la criminología fue el italiano Cesare Lombroso, un médico italiano que es el creador de la antropología criminal, cuyo estudio se basaba muy especialmente en la medición del cerebro, de la nariz, bueno, de los rasgos físicos, y ahí advertía, ¿no?, que en determinados, si las mediciones me llevaban por determinado camino, bueno, ahí se podía ocultar un futuro criminal. En cuanto al pensamiento de la psicología de las masas, hubo un italiano llamado Scipio Sigele, siglo XIX siempre, que fue un estudioso de las violencias colectivas de la plebe, él las llamaba así, las violencias colectivas de la plebe, y se refería ni más ni menos que, por ejemplo, a una huelga. Una huelga era una expresión de esas violencias colectivas de la plebe. Él tenía un texto que se llama La muchedumbre criminal, ¿no?, y que sugiere que cuando los hombres se reúnen, inmediatamente, cuando hay una reunión de masas, son proclives a la sugestión, a la alucinación y a la irracionalidad. Para la misma época, un francés llamado Gustave Le Bon, cuya obra es muy conocida, Psicología de las masas, luego Freud disertará mucho sobre esta obra y elaborará su propia obra, pero bueno, a mi criterio desde un ángulo completamente distinto. Él sostenía que toda lógica colectiva, escuchen bien esto, toda lógica colectiva es un factor retardatario en la evolución de las sociedades. O sea, si pensamos a la sociedad en términos de progreso, ¿no?, de una evolución lineal y progresiva, bueno, cualquier lógica colectiva retarda ese progreso. Y por lo tanto, nos conduce a una conducta irracional. Por lo tanto, decía Le Bon, hay pueblos superiores, volvemos inmediatamente al darwinismo social, hay pueblos superiores que han dejado atrás, digamos, estas conductas irracionales y que han impuesto lo que podríamos pensar como la luz de la razón, mientras que otros, ¿no?, se han dejado llevar por estas conductas irracionales, sugestivas, alocadas, etcétera, etcétera. Pueblos fuertes, por un lado, está pensando concretamente en Europa, en la Europa central, y pueblos débiles, por el otro, pueblos africanos, asiáticos, americanos, ¿no?, pueblos inferiores, pueblos débiles. Pero también, fíjense esto que decía Le Bon, también en las sociedades occidentales, también en estas sociedades superiores había estas conductas irracionales, solo que estaban relegadas exclusivamente a los niños y a las mujeres. Bueno, dejamos por hoy y hasta la segunda clase esta problemática. En la clase que viene nos vamos a adentrar en las cuestiones más comunicacionales, digamos, ya no solo en las ciencias sociales en general, tal como estamos presentándolas hoy, sino más específicamente en la teoría de la comunicación, pero que claramente tiene esta impronta. Así que bueno, nos vemos muy pronto en la segunda clase.